Hoy nos corresponde hablar de una razón más que está en Efesios. Primero vamos a la Biblia, Efesios capítulo 5, verso 3 al 5. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse. ¿Qué no debe mencionarse? Inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Amén. Ahí está nuestro tema, porque es antídoto para la maldad. Una razón, primero tenemos una lista de cosas que dañan, que destruyen tu vida, tu familia, tus sueños y toda una sociedad. La inmoralidad sexual, la mentira, la avaricia. Está haciendo una descripción, los chistes groseros, las ofensas, los pleitos, degradan, destruyen, hacen daño a nuestras vidas. Y luego aparece esto, más bien deben dar acción, no dice sentimientos, tampoco dice pensamientos de gratitud. Es que yo siento la gratitud, no es sentir únicamente. Después de sentir, después de pensar, dice que debemos tomar acciones. ¿Cuál es tu plan para este año? Dar gracias a Dios. ¿De qué forma? ¿Qué acciones estás tomando? Porque la Biblia dice que es uno de los antídotos más poderosos. Es uno de los mejores antídotos para esa lista que empezó a hacer Dios, que destruye las vidas, que destruye la familia, que destruye tus sueños. Dice, tomen acción de gracias. Plan de gratitud. ¿Cuál es tu plan? Mira que me encontré con un video que me puso a reflexionar sobre el tema de hoy. La verdad es que no sé cómo redactar todo lo que pienso sobre ella, pero qué interesante es verla caminar y que no vuelva. A veces es muy amarga y otras veces muy dulce, fuerte, débil, llena de emociones encontradas, pero todas ellas desordenadas. Un día estás allá arriba y al otro allá abajo. Es elegante por momentos y muy ridícula en otros. Puede ser tan radiante que hasta brilla, pero parece que todo se oscurece cuando está triste. Es una temporada crucial en nuestras vidas. En esta temporada nuestras decisiones trazan un futuro, las amistades se fortalecen y otras se acaban, donde nuestros sueños están a tope de vela. Es nuestro entrenamiento para lo que se viene, una escuela gigante llena de situaciones, las cuales todas están bajo el control del Rey del universo, del cosmos, del mundo. Es curiosa la curiosidad que ella, la juventud, trae. Nos motiva a vivir, conocer, experimentar y miles de cosas más. Pero, ¿tú vives esta temporada como se debe? Quizás no me explico, deja que te cuente. La juventud es un regalo de un ser inmenso hacia ti y te dio ese regalo para que lo disfrutes con él. Y quizás no hayas vivido esta etapa debidamente, quizás por problemas y dificultades, por malas decisiones o por preferir placeres antes que la plenitud que Dios te brinda. ¿Y acaso con todo esto has hecho algo que dé verdaderos buenos resultados como lo haría vivir con Cristo? Estoy seguro que no. Entonces mi pregunta para ti es, ¿a qué esperas? He escuchado tantas respuestas diferentes a esta pregunta, pero todas necias y negativas. En Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tú, con tu típica respuesta de no puedo, escúchame y pon atención a esto. No hay situación, problema o dificultad que Jesús no pueda solucionar. Él creó todo para que tú vivas bien y feliz. Tienes que dejar que Él haga en tu vida y Él pelee por ti para poder salir de esas cuestiones. No seas insensato. No hay error ni pecado que Jesús no haya pagado. No hay pecado que no haya sido perdonado. Tienes que romper la burbuja del no puedo y empezar a vivir lo que Cristo tiene preparado para ti. Sé que es complicado, que el diablo anda a la vuelta coleteando, pero si lo hace, es porque ve peligro en ti. Tienes muchísimo potencial, muchísimo para dar, que bendecir, pero aún así te mantienes encerrado en esa burbuja en vez de explotarla y salir a los brazos de Jesús. No te creas las mentiras del enemigo, no. Crea las verdades que habla el Señor de ti, real sacerdote elegido por Dios, hijo de Dios. Jesús dio todo por ti, siendo Él sin defectos, sin errores, sin pecado, y lo hizo porque te ama, es más, porque está loco enamorado de ti. Y qué feo es que le respondas así, dándole vuelta a la cara, negándole como Pedro alguna vez lo hizo. Muy bien, aquí está este video reflexivo.
estaba reflexionando sobre la juventud. Al comienzo habla cómo es de alocada, los cambios que vienen, esa época que llega a la adolescencia. Y luego vimos en el video que se aparta de Dios y empieza a romper las cosas y no le salen bien las cosas en las redes sociales, se contamina y finalmente la paz le regresa. El antídoto viene al ir a la iglesia. El versículo 3 de Efesios nos dice así: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna obra de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Está en rojo la frase entre ustedes ni siquiera. Pero vimos en ese video que en esa joven sí estaba eso, en las redes sociales, inmiscuyéndose, sumergiéndose al lado que va a la iglesia, y también quiere tocar, quiere besar, quiere que la toquen, quiere experimentar. Pero dice que en el santo pueblo de Dios eso no se ve. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón algunas personas se preguntan: yo creo en Dios, pero estoy sumergido en un vicio, estoy sumergido en una adicción y creo en Dios? Algunos dicen: yo voy hasta la iglesia. ¿Será que, bueno, los muebles también van a la iglesia y los muebles no vuelan, no hacen milagros? El mero hecho de asistir sin ciertas decisiones de nuestro corazón no van a traer el resultado esperado. Bueno, esta es una confrontación importante que la Biblia tiene para nosotros. Versículo 4 de Efesios dice: tampoco deben haber palabras indecentes. Dice: conversaciones necias, chistes groseras. Y en las redes sociales se envían mensajes groseros, se envían mensajes vulgares. Dice: eso está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Entonces la Biblia hoy, el tema que nos está dando es de pasar de los sentimientos de gratitud, pasar de los pensamientos de gratitud ¿a qué? A tener un plan de acción. ¿Ya hiciste tu plan de acción? ¿Estás haciendo tu plan para el año 2021 y el resto de tu vida? ¿Cómo planeas vivir una vida dándole gracias a Dios? ¿Será que esto está relacionado con mi doble vida de las redes sociales, de las amistades oscuras? ¿Será que eso tiene relación con vicios y adicciones? Pero por supuesto, está en la Biblia. Y Dios nos dio el antídoto, nos dio la super vacuna. Es fe con acciones. No es solo fe con pensamientos, solo fe con sentimientos. Reitero, está muy bien y es el inicio de una relación con Dios, desearla. Es el inicio, pensar en Él. Ese es el inicio, pero así como tomar en tus manos un encendedor o unos fósforos jamás producirá la fogata que tú anhelas, la chimenea con el calor y disfrutar de unos malvaviscos o unas exquisitas salchichas. Tienes que pasar del plan, de los deseos, de las intenciones a la acción. Y es lo que Dios nos muestra a través de Efesios, que hay personas que no pasan a la acción. Creen en Dios, sienten cosas hacia Dios, están pensándolas, pero no toman un plan de gratitud. ¿Cómo le van a dar gracias al gran reconstructor, al milagroso reconstructor? La confrontación la tenemos en Santiago. Si eres alguien que solo cree, siente o piensa, hoy hay una confrontación para ti a través del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Dios dice que eso es buenísimo, pero también los demonios lo creen y ellos tiemblan. ¡Uy! ¡Qué confrontación tan impresionante! Dios dice: ¿qué nos diferencia de los demonios si ellos también creen? Pero los demonios, su conducta no es pura. Su conducta y sus decisiones son de rebeldía, de ser enemigos de Dios, de ir a destruir a los hijos de Dios y a la obra de Dios. Así hay personas que su fe es solo sentimiento, pero su conducta parece no lo digo, ahí lo dijo ya Santiago. La fe sin acción no sirve. Santiago capítulo 2 verso 14 dice: Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras?
¿Acaso podrá ser salvo por esa fe así? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, esa fe está muerta. Está muerta. Yo no quiero ser un demonio, yo no quiero vivir más como un demonio. Hay personas que se sienten así, dicen, me estoy comportando muy mal con la iglesia, con mi familia, con los seres que yo amo, con los que me rodean, me estoy portando como un demonio. ¿Qué me pasa? Yo sí creo en Dios, quiero a Jesús. Bueno, hazle caso a Efesios. Efesios dice esto: para no vivir más en esas conversaciones, para no estar más con esas groserías, con esa adicción a la sexo, pornografía, dice acciones. Basta ya de solamente puros pensamientos, puros sentimientos y vamos a las acciones. Efesios capítulo 5 verso 4 dice: tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien, el antídoto es tomar acciones de gracias. Wow, ese es el antídoto que nos muestra la palabra de Dios, la santa palabra del Señor. Vuelvo a traer a este hombre que me encanta, este teólogo, me encanta su nombre, se llama Matthew Henry, del siglo XIX. Aquí lo tienes, lo puedes ver. Él es famosísimo por su comentario bíblico, uno de los más elogiados y rico en su contenido, el comentario de Matthew Henry. En su comentario él dijo lo siguiente: cuando no tenemos respuestas de Dios en la tristeza, a veces dices, pero Dios, ¿por qué no me ayuda? Si estoy triste, si esto me entristece, ¿por qué Él no me ayuda? Cuando no tienes respuesta de Dios en la tristeza y el temor, es que estoy atemorizado, es que no quiero perderlo todo, ni mi hogar, ni mis sueños. Y Dios nada que te responde, dice Matthew Henry, podrías recurrir a esto: gracias, Señor. Las personas desagradecidas se centran en sus derechos y así justifican sus exigencias y su inestabilidad emocional. Wow, interesante que diga un teólogo del calibre, del talante de Matthew Henry: las personas desagradecidas, inestabilidad emocional con ingratitud están unidas. Una persona desagradecida alborota su casa, entristece a sus hijos, siempre se queja por lo que no tiene. Matthew Henry nos da esta revelación de Efesios capítulo 5. Una persona desagradecida cae en los chistes, cae en la avaricia, cae en ser una persona de exigencias. Matthew Henry dice: Dios no te responde entonces en el dolor, en la tristeza, en la necesidad. Tal vez debas probar con las acciones lo que dice Efesios capítulo 5. ¿Recuerda el título de la enseñanza? ¿Cómo es? Dice: el antídoto es la acción de gracias. Una buena acción de gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor. ¿Para qué nos libera Dios? Para que comas, duermas, vistas. O sea, vivir como un demonio. Dice la Biblia que Satanás se volvió un demonio. Lo dice Ezequiel capítulo 28, también Isaías capítulo 14. Dice que Satanás, siendo un ángel, se volvió un demonio porque quiere su propio trono. Quiero mi alabanza, quiero mi libertad, comprarme lo que se me antoja, vivir como yo desee. ¿Recuerdas que ya no deseo vivir para el servicio de Dios, vivir para servirle al universo? No, es que el universo me sirva a mí y me dé a mí y yo hacer como quiero. Entonces lo transformó de ángel a demonio. Pero ahora lo revierte Dios a través de Efesios, cómo salir de esa condición demoníaca, de esa contaminación demoníaca y volvernos a una vida espiritual de santidad, de un pueblo santo. ¿Sí? Esa es la realidad. Muchas personas deseaban tocar a Jesús, estar cerca de Jesús. ¿Y por qué no les dio lo que le dio a los apóstoles? ¿Por qué no les hizo lo que les hizo a sus amados y a sus seguidores? Personas que solo buscaban el milagro, querían ser únicamente clientes de Dios, no adoradores, y menos siervos. No querían serlo. Pero el Hijo de Dios no vino, dice la Biblia, no vino a ser servido, sino a servir. Filipenses capítulo 2, y a entregar su vida por otros. Por eso el Padre, dice Filipenses 2, lo exaltó. ¿Por qué? Por servir.
porque iba a vivir una vida para los demás, vivir no para sí mismo, no para su gloria y autosatisfacción. Es lo que Efesios nos está mostrando, el antídoto, cómo revertir. ¿Cómo pasó un ángel a convertirse en un demonio? Un ser santo a volverse un demonio por el maldito egoísmo. Querer las bendiciones de Dios para autoplacer, autosatisfacción, exhibirse. Sí, no sentirme más humillado, que me pongan el pie encima, sino mostrarle a los vecinos, a los familiares, yo tengo, yo me compro, yo vivo en tal parte. Dios dice, el antídoto se revierte así, cuando ya quieras vivir para la gratitud de Dios, para dar gracias a Dios, para el servicio a Dios. Esto está muy interesante. Vamos al libro del Levítico, donde empezó la ley de Dios. Levítico en su capítulo 22, verso 33, dice así. Dice, yo los saqué de Egipto para hacer su... Ay, mira, Dios no quiere ser el agente comercial que te cumpla tus deseos. Dios no quiere ser el agente turístico que te lleve donde tú deseas. Vuelve a leerlo, por favor. Levítico 22:33 dice, yo te saco de Egipto, de tu esclavitud. ¿Para qué? Para ser tu Dios, porque yo soy el Señor, no soy el tendero que te da tus productos que quieres. Verso 31 dice, obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra, porque yo soy el Señor. Está en rojo, pónganlos por obra. Está en rojo, obedecer. Porque estamos en Efesios, estamos estudiando el antídoto de Dios para la maldad. Y ahora Dios dice, pónganlos por obra, o sea, pasar del sentimiento, lo que tantas personas, como dice Santiago, los confronten. Dice, los demonios también creen en Dios, creen que hay un solo Dios, creen en la doctrina correcta de la divinidad, en la doctrina correcta de la Trinidad. Los demonios lo creen, pero ¿qué nos diferencia de un demonio? Que ellos no hacen. Ellos no practican. Los hijos de Dios no solo sentimos, no solo pensamos, no solo de palabras, sino que actuamos. Ese es el primer principio, acción de gratitud, que nos revela Levítico, para no volver ¿a qué? A ser esclavos. Para no volver a esa actividad demoníaca que te tenía preso de un vicio, que te tenía avergonzado por una adicción. No controlabas la ira, no controlabas la mentira, el robo, la lujuria. Dios dice que para que ya no vivamos en la esclavitud, tomemos un plan, y el plan se llama obediencia. El plan se llama obediencia de acción de gratitud. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios? Yo recuerdo cuando llegué a los pies de Cristo, uno de mis grandes flagelos fue el consumo de las drogas. Eso había sido mi vía de escape antes de conocer a Jesús. En el colegio, luego en las fuerzas militares y después en la universidad, yo era adicto a consumir la cocaína, a aspirarla, a fumar, sentarla también, a la marihuana y a otras cosas más. Y yo le decía, Señor, si tú me sacas de acá. Y yo, sin entender esto, yo no había estudiado la teología como hoy la he estudiado, no había leído todos los teólogos que hoy he leído, todos los libros y comentarios no los había hecho, pero el Espíritu Santo, querido, nos guía. El Espíritu de Dios es real. Y yo le decía, Señor, si me sacas de esto, yo voy a servirte. No es para sentarme a ver televisión, comprarme lo que yo quiera y pasármela mi vida como yo desee. No era para eso. Si tomamos acciones, pasamos de los sentimientos a las acciones. Versículo 29 de Levítico 22 dice así: cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Ay, mira, las acciones de gracia hay una forma en que Dios las acepta, o sea que hay formas que Dios no acepta la acción de gracias. Una que se acepta es con nuestras ofrendas. Señor, si ese trabajito me lo regalas. Señor, si el ascenso. Señor, si otra entradita tú me das. ¿Estás prometiendo algo que se acepta a Dios? ¿Ofrendas? ¿Una acción de gracias con ofrendas? Hay personas, cuando no conocíamos de Dios, por ejemplo, decían: no, es que si Diosito me ayuda, yo no le llevo a los pastores a esas iglesias, yo voy a ayudar a la comadre Maruja que está en problema. Querido,
Hay cosas que son bonitas, no son malas, pero no es algo que acepte Dios. Tengo un ejemplo de la propia vida de nuestro Señor Jesucristo, interacción que Él tuvo con personas que querían acercarse a Dios, pero tenían formas equivocadas. ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Momento importante de Jesús en la interacción con los fariseos. Marcos capítulo 7, verso 3. Dice, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada sin lavarse. Y siguen muchas otras. Está en rojo tradiciones, en el verso 3 leímos el rito, y ahora otra vez, de lavar las copas, jarras, bandejas de cobre. Así que los fariseos y maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen sus discípulos la? Dos veces también está tradición de los ancianos, en vez de comer con las manos impuras. Aquí tenemos la forma en que ellos pensaban que agradaban a Dios, y dice que era con un rito, con una tradición de lavarlo todo y lavarlo excesivamente y juiciosamente. Eso no está mal, ser aseado, eso no está mal lavar, pero Jesús los está confrontando y les dice, ¿esa es la manera de Dios? Ustedes ya elevaron a una costumbre, la elevaron a como si fuera algo santo, algo mandado por Dios, pero esto es para su autosatisfacción. Hay cosas que nosotros hacemos y le decimos, Señor, yo voy a hacer esto, voy a estar con el pastor Henry a su lado y le voy a traer el agua los domingos. Gracias, muchas gracias, pero de pronto no sea lo que Dios quiere para ti. Tú debes preguntarle a nuestro Señor qué es lo que, porque a lo mejor te llama al ministerio de los niños a servir. A lo mejor lo que Él quiere para ti es que estés en la intercesión todos los días de tu vida y te consagres como un intercesor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Luego el verso 6 y 7 de Marcos dice así, y Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ahí lo dejó bien claro Jesús. Hay cosas que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? No es que así lo hacía mi abuelita, es que así lo hacía mi familia, mis papás me enseñaron así, de ese modo, prender una veladora, o yo no sé qué costumbre tengas, qué regla, y tal vez sea bonita, pero no la voluntad de Dios, como Jesús vino a confrontarlos a ellos. Y entonces, ¿de qué modo se le agrada a Dios? ¿De qué forma se le agradece? Bueno, yo te voy a ayudar. La Biblia nos da ejemplos de cómo es que Dios quiere, cuál es la ofrenda que Él acepta, cuál es el regalo que Él sí acepta de gratitud, cuál es el plan y proyecto que sí agrada a Dios. Hay un ejemplo en Romanos 12, 7 y 8 dice, así es, el de prestar un servicio que lo preste, si el de enseñar que enseñe, si el de animar a otros que anime, si el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad, si es de dirigir que dirija con esmero, si es de mostrar compasión que lo haga con alegría. Aquí hay una lista, permíteme que te lo muestre un poquito más despacio. ¿Qué plan puedes hacer?
que sí acepte Dios, que sí le agrade a Él, como dice Levíticos 22. Cuando quieras dar una ofrenda y tomar una acción de gracias, debes hacerlo de tal modo que sea aceptada. Levítico 22, otra vez lo vuelvo a leer. Te voy a hacer la lista más despacio de Romanos. Primero, prestar un servicio. La forma de agradecer a Dios, una de las formas es preguntar qué necesidad en la iglesia hay para yo ofrecerme a servir. Yo puedo servir en el ministerio Gedeones. Sí, la seguridad de la iglesia. La iglesia requiere prestar un ambiente seguro, limpio, aseado, organizado. No hayan riesgos, cosas rotas en la iglesia. Tú puedes preguntar a Dios. Una forma es servir. Lo segundo que dice Romanos es enseñar. Dice, si a alguien Dios le ha dado el don de enseñar, que enseñe. Esta es otra forma, otro plan que puedes hacer este año. Hay conexiones que están empezando ahora y necesitan de alguien que vaya y predique a esa familia, les enseñe cómo hacer una conexión con Dios, esa familia. Hay personas que quieren dar sus pasos de comprometerse con Dios y necesitan discipularse, cómo tener el carácter de Cristo, cómo ser un adorador. Estas son áreas que revela Romanos. La tercera área, si has recibido el don de animar a otros. Aquí está la tercera, animar. Y tenemos un ministerio que se llama Soy Veracá y hace llamadas, da consejería, hace visitas. Tú te puedes ofrecer y dices, yo siento que Dios me usa para animar a las personas. Bueno, hay un ministerio llamado Soy Veracá para eso. Animar, dice la Biblia. Lo cuarto que dice Romanos, lo cuarto es dar. Dice que dé con generosidad, si Dios le ha dado el don a esa persona para hacer dinero en ascensos, estudios y gana plata. Entonces Dios dice que dé. Si lo tuyo es hacer negocio, hacer empresa, tener comercio, ahí dice que dé con qué, con generosidad. Entonces que más de un diezmo. La quinta que nos revela Romanos es esta: dirigir. Hay personas que le ha dado Dios el don de dirigir, que lo haga con esmero. Es decir, estar en el liderazgo. Hay algo que se llama Timoteos en la iglesia. Hay algo que se llama ser ungido como un líder, un ministro en la iglesia. Esta es la sexta forma que nos está revelando. Y la última que nos revela Romanos, estas son las acciones que sí acepta Dios, acciones de gracias, planes de darle gracias a Dios. La última dice compasión, que lo haga con alegría. Muy bien, ahí dice, tenemos algo que se llama superconexiones, tenemos algo que se llama ministerio de parejas para ayudar a las familias que están en crisis al borde del divorcio. Esa es un resumen que nos da Romanos tan interesante de cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros podemos planear agradecerle a Dios por su misericordia. Aquí está una lista en Romanos que tú le puedes decir cuál es el don que yo tengo, Señor. Un teólogo del que te he hablado en otras ocasiones, que también me encanta su nombre, ahí está la pintura de él, es del siglo XIX también, Henry Ward Beecher. Y él fue pastor de esa iglesia, es el interior de esa iglesia, es una iglesia muy antigua, yo ya te la he mostrado. La iglesia de Plymouth Church, de los peregrinos puritanos, los que empezaron a emigrar de Holanda, de Inglaterra a los Estados Unidos. Él fue pastor de esa iglesia, es una de las más antiguas, la de Plymouth, de los peregrinos de Plymouth. Este hombre fue un hombre muy importante en los Estados Unidos. Él fue periodista, teólogo. Se burlaban de él, lo criticaban, él daba chistes, contaba chistes en medio de su predicación. Él ayudó a abolir la esclavitud. Él iba contra la esclavitud. Eso lo criticaban bastante. Él quería que las mujeres votaran, ayudaba a impulsar esto, el voto femenino. Lo criticaron bastante, los Henrys como que somos criticados. Pero en uno de sus libros más famosos, aquí tenemos uno de ellos que se ha escrito acerca de la vida de él. Dice, The Most Famous Man in America, el hombre más famoso en América. La biografía de Henry Ward Beecher. Ese es uno de los libros que se ha escrito de él. Y en ese libro se menciona estas palabras que él dijo: un hombre orgulloso
raras veces es agradecido, pues cree que nunca recibe lo que se merece. Bien interesante lo que nos dice Henry Ward Beecher. ¿Será que hay algo de orgullo en tu corazón? Que no, es que todavía no he recibido más dinero, todavía no he recibido, después yo doy diezmos, después yo doy ofrenda, y tienes más que la mayoría, y tienes muchísimo más. Pero aquí este teólogo está revelando la verdad. Cuando alguien es orgulloso, nunca siente que es suficiente. El segundo principio acerca del antídoto de Dios con la gratitud es acciones de gracias para salir de la inundación. Primero era para salir, no volver a la esclavitud, no volver a ser un esclavo, no volver a estar en esa opresión demoníaca. Ahora nos dice la Biblia que nos saca de la inundación, es un antídoto. Cuando me llegó la inundación o la esclavitud por causa del pecado, las acciones de gracias. Jonás es un ejemplo, capítulo 2, verso 5. Las aguas me llegaban ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas me enredaban en la cabeza. Jonás, ¿cómo se siente? No solo que se siente, sino que estaba en el vientre de un gran pez. Jonás, un hombre que fue rebelde en un momento y era un creyente. Creía en Dios, amaba a Dios, pero se volvió rebelde en un momento. Algo que Dios le pidió y él no quería hacerlo. No me congrego en esa iglesia, yo no voy a servir allá. Y entonces le vino la inundación. ¿Cuál fue la solución? Nos revela el versículo capítulo 8, verso 9. Jonás dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Cuando tú sigues el orgullo, la rebeldía, el dinero, abandonas la iglesia, abandonas el servicio cuando haces un ídolo. En cambio, te ofreceré sacrificios y cantos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. ¿Cómo fue sacado Jonás? En el versículo 5 dice: estoy hasta el cuello. Pero el versículo 8 y 9 dice: me llegó la salvación. ¿Qué diferencia hay del 5 al 8 y el 9? ¿Qué diferencia existen en esos versículos? Que en una Jonás tuvo ídolo. En una Jonás fue egoísta, pero en los versículos 8 y 9 Jonás dio gracias. El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Un plan de gratitud en tu vida. Un plan. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿Cómo le voy a servir? De acuerdo a la lista de Romanos 5. Animar, dirigir, liderar. ¿Qué ministerio es? Ofrendar. ¿Qué ministerio es el que Dios te ha concedido? Otro ejemplo grandísimo en la Biblia, que el antídoto para salir de la maldad y de la inundación, de la esclavitud, es el plan de gratitud. Un ejemplo lo tenemos en este hombre famosísimo. Sé que fue un mensaje del Dios de los hebreos. Que tu corazón se transforme para que ya no sea de hombre, sino de animal. Quiero estar solo. Salgan todos ahora. Junto con las reses, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas el dominio del Altísimo sobre el reino de los hombres, y sepas que Él entrega lo que Él quiere, a quien quiere. Esta es una de las enseñanzas en la Biblia que me encanta por su respaldo histórico, arqueológico. Hoy en Irak, la antigua Babilonia, tenemos
el museo a Nabucodonosor, las piezas de esa época que se han descubierto, conservado, increíble. Este es un personaje histórico, comprobado, y la demencia que él sufrió. ¿Por qué? Una vida de autocomplacencia y de egoísmo, y el Señor lo corrigió. Y el cuadro comparativo que tenemos hoy, la diferencia con un hombre muy agradecido, Daniel. Daniel era esclavo, Nabucodonosor era rey. Uno agradecido, el otro orgulloso, todavía me falta más, yo a Dios, no, mis fuerzas, mi cansancio, yo a la iglesia de Dios, eso es un robo, eso es una mentira. ¿Qué diferencia hubo entre el siervo de Dios y el rey, el adinerado? Daniel capítulo 2 versículo 13 dice: se publicó un edicto que decretaba la muerte de todos. Nabucodonosor quería matar a todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Nabucodonosor quiere matar a todo el mundo cuando siente que lo están atacando, que no lo están protegiendo, que no lo ayudan, quiere matar. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Capítulo 2, verso 23. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy. Lo quieren matar, pero él se dedica a dar gracias. Acciones de gracias. ¿Recuerda que él se puso a ayunar? ¿Recuerdas que en lugar de comer y comer todo lo que el rey ofrecía, él prefería legumbres? Y vivir una vida de ayuno y vivir predicando. Uno quiere matar, el otro quiere predicar, el otro quiere ayunar. Otro momento importante de Nabucodonosor y Daniel, el que acabamos de ver en el video. Capítulo 6, versículo 7. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos que su majestad debería emitir y confirmar otro decreto. El anterior ya era de muerte, ahora mira este, que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado ¿a qué? Ahora es más cruel, al foso de los leones, todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Ahora piensa en que se los devoren los leones. Nabucodonosor. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Capítulo 6, ese mismo capítulo, verso 10. Te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo dice esa versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente? Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado esa ley, fue a su casa. ¿Y qué hizo? Se arrodilló. Como que era de Beracá, mira, como de costumbre en Beracá. Su habitación en la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día, como siempre. ¿Cada cuánto? Cuando tenía problemas, no, dice siempre lo había hecho, dando gracias a nuestro Dios. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Uno quiere matar, su primer decreto, el otro más bien un plan de gratitud, un plan de ayuno, un plan de servicio a Dios. Luego, en el capítulo 6, uno quiere herir y quiere vengarse hasta mandar a los leones, pero el otro otra vez, acción de gratitud. ¿Qué resultado produjo esta vida de un siempre pastor, siervo de Dios, a un rey adinerado con mucha plata? El resultado es como siempre. Nabucodonosor perdió la razón, hasta la historia lo dice, quedó como un demente. Y Daniel fue exaltado. Pasaron 4 reyes, se murieron 4 y Daniel seguía sirviéndole a su Dios. ¡Aleluya! El impío puede hacer mucho mal, puede tener mucho dinero, pero no disfrutará de nada de eso. Los hijos de Dios podemos pasar muchas luchas, pero tenemos plan de gratitud, y de todas las aflicciones Dios nos sacará en victoria. Esto es tan real, querido. Te voy a mostrar otro ejemplo. Esta es una historia famosa de un naufragio en los Estados Unidos. Le hicieron recientemente, hace un par de años, este documental. In presidential politics. It was here that the newly formed Republican Party had just nominated Abraham Lincoln. The Democrats were holding a campaign rally for their candidate, Lincoln's old nemesis, Stephen A. Douglas. On Friday, September 7th, hundreds of Irish Democrats from Milwaukee rode the sleek steamer the Lady Elgin down to Chicago. After a jam-packed day of parades, rallies, dinners, and speeches, the rowdy group boarded the boat for the return trip. Not counting the dozens of ticketless men who jumped on board at the last minute. Of the 95 who made it to the beach, many died days or weeks later from the long hours of exposure. The wreck created 1,000 orphans.
News of the disaster shocked the nation. Outrage was directed at the captain and crew of the Augusta. Seminary student Edward Spencer would have given his life that day. Instead, he gave his health. He became an invalid, abandoning his dream of becoming a minister. 2 months after the tragedy, Abraham Lincoln won the presidency. The South rejected his election, seceding from the... Acabamos de ver un documental de uno de los más dolorosos naufragios. Muchas personas murieron en ese naufragio en los Estados Unidos. Pero pasaron, al final viste en un periódico un recorte y una foto de una persona que quiero hablarte, un siervo de Dios. Ahí tienes la fotografía. Al lado izquierdo tenemos el barco que naufragó. Se llamaba el Lady Elgin. Lady Elgin. Y al lado derecho de tu pantalla tienes a el predicador, el siervo, Edward Spencer. ¿Quién es Edward Spencer y qué tuvo que ver con el naufragio? Ya te voy a contar. Recuerda que estamos en el tema plan de gratitud. Vida de gratitud es un antídoto. ¿Para qué? Para la maldad. Recuerda que ese es nuestro tema. Bueno, este barco era 7 de septiembre 1860. 6 horas duraron se chocó con otro barco y 6 horas duraron la gente en morir, suspendidas en las aguas y luchando contra sus vidas. Era invierno, el barco iba desde Chicago hacia Milwaukee. En el lago Michigan fue que sucedió esta tragedia. Esto pasó allí. Cuentan la historia de esta forma, dice: mientras se abalanzaba contra la corriente, Edward Spencer era un hombre predicador, y ese año, cuando sufrió esa tragedia, él estaba estudiando en la universidad para ser pastor, estaba estudiando teología. Cuando vio esa tragedia, él había sido un muy buen nadador, entonces se amarró una soga a la cintura, la amarró a un árbol y empezó a lanzarse a las aguas casi congeladas de noche a tratar de rescatar personas. Y aquí te voy a leer la descripción. Mientras se abalanzaba contra la corriente y arrastraba a una persona tras otra con la fuerza de sus brazos, el filo cortante de los escombros flotantes rozaba su cabeza y su cuerpo, de modo que una vez que regresaba a la costa con otro sobreviviente, su rostro estaba ensangrentado, sus músculos estaban doloridos. Sin embargo, tomaba fuerza y aliento alrededor de una fogata, hasta divisar a otra persona que agitaba los brazos débilmente en las olas. Entonces se despojaba rápidamente de la manta que conservaba la temperatura de su cuerpo y se arriesgaba nuevamente a entrar a las aguas profundas, con sus músculos tensos, encalambrados de nadar forzadamente contra la corriente. Finalmente, de las 30 víctimas que sobrevivieron junto a la orilla de Evanston aquel día, 17 le debían su vida al esfuerzo del heroico Edward Spencer. ¡Wow! Solo 30 personas sobrevivieron en esa tragedia, y de esos 30, 17 fueron gracias a la acción de gracias de él, a que se lanzó a nadar él. Pero aunque su heroísmo sería el comienzo de una nueva vida para muchos, fue el final del sueño para él como un seminarista y como un pastor, dado que nunca pudo recuperarse de las consecuencias físicas de aquel fatídico día. Se vio obligado a abandonar sus estudios, su ocupación, sus sueños de llegar a ser un pastor y un maestro de la teología. Algunos lo recuerdan casi paralizado por el resto de su vida. A menudo era confinado a una silla de ruedas. Se le dañaron sus músculos, se le dañaron sus tendones por la hipotermia que sufrió, por las cortadas que sufrió. Quedó casi paralizado. Aunque a veces se hace mención de su valentía, a veces lo nombran en artículos de periódico, a veces le han hecho algún tributo. Cuando un periodista le preguntó ¿qué recuerda más acerca de aquel rescate?, él respondió, escucha lo que respondió: solo recuerdo que de las 17 personas que rescaté, ni una me dio las gracias. Wow. Sí, la ingratitud mata,
La ingratitud ahoga y lleva a la esclavitud de este hombre. Tal vez si la gente lo hubiera animado, oye, eres un héroe, Edward Spencer, gracias a ti, eres un siervo del Señor. Aquí vamos a construir una iglesia para ti, un templo para que seas pastor. Nadie, ni los hijos, ni los nietos de esas personas, ni los esposos, nadie le dio las gracias. Tenaz. Y esto lo hizo morir a él frustrado y nunca salir de esa condición. Las acciones de gracias te sacan de la inundación, pero la ingratitud te hunde y te esclaviza. Qué tremendo ejemplo. El último principio que comparto esta mañana es este: toma ya el antídoto. Es el último principio y más importante. Ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado, te he mostrado ejemplos, comentarios de teólogos, de Matthew Henry, de Henry Ward Beecher. Te he mostrado ejemplos de la historia, pero ahora lo más importante es que tú y yo lo practiquemos. Toma la vacuna de Dios, que te la apliques tú. Efesios capítulo 5, en medio de tanta maldad, planeemos una vida de gratitud. Termino con Levítico capítulo 17, verso 11. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión. ¿Tú quieres hacer algún sacrificio para Dios? Esta es la ley que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, entonces se ofrecerá también panes sin levadura amasados con aceite, obleas sin levadura untadas con aceite, panes de flor harina amasadas con aceite, todo con el Espíritu Santo, todo con la unción, no con tus fuerzas, con el aceite del Espíritu Santo, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. Amén. Finalmente Levítico dice que a veces hay que sacrificar, sí. Que a veces hay sacrificio, sí. Pero cuando es dirigido por el Espíritu Santo, lleno del aceite de Dios, lo que tú hagas va a honrar a nuestro Señor. Lo que tú hagas va a detener la maldad. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.